Hola, soy Damián Méndez y estás en el canal de Leamos la Biblia. Hasta ahora hemos leído todo el Nuevo Testamento y los primeros 4 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Y para completar todo el Pentateuco, ahora nos adentraremos en el maravilloso libro de Deuteronomio, pero lo haremos de una manera diferente. Ahora vamos a comentar el libro capítulo por capítulo y vamos a descubrir a través del contexto original lo que el Señor le dijo a la nueva generación de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida y lo que nos dice a nosotros hoy. Esta es una introducción al libro de Deuteronomio para tener una idea general de todo su contenido. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés alrededor del año 1406 a.C. y está dirigido a sacerdotes, a Israel, a extranjeros y a nosotros. El pueblo de Israel aún se encontraba en el desierto, en el monte Sinaí, cuando fue escrito. Deuteronomio significa segunda ley, o la segunda entrega de la ley. El nombre proviene del griego y se le asignó en la primera traducción completa del Antiguo Testamento al griego, llamada la Septuaginta o versión de los 70. Fue necesario volver a repetir la ley a la nueva generación, ya que las personas que recibieron la ley en el monte Sinaí habían muerto para esta época de la historia. Era importante también repetir la ley debido a que el pueblo iba a afrontar condiciones de vida muy diferentes. Iban a pasar de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario. Tendrían que enfrentarse a mucha influencia idolátrica y tenía que asegurarle al pueblo que el pacto todavía era válido para ellos. Entonces, repetición de la ley es un nombre apropiado. Los hebreos lo titularon Mishnah Torah, repetición de la ley, en las notas masoréticas. Junto con Génesis, Éxodo y Levítico, Deuteronomio forma parte del Pentateuco, la Torá, donde podemos encontrar la instrucción de Dios. Dice J. A. Thompson, Deuteronomio es uno de los mayores libros del Antiguo Testamento. Su influencia en la religión doméstica y personal en todas las épocas no ha sido sobrepasada por ningún otro libro de la Biblia. Se ha citado más de 80 veces en el Nuevo Testamento y por lo tanto pertenece a un grupo pequeño de 4 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías, a los cuales con frecuencia se refirieron los primeros cristianos. El libro enfatiza la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios, los cuales, al cumplirlos, se le promete al pueblo prosperidad en la medida de su obediencia. La manera de estructurar este libro es dividiéndolo en 3 discursos, donde Moisés habla al pueblo para animarlo a entrar a la tierra prometida, la cual se encuentra frente a ellos. El primer discurso abarca del capítulo 1 al capítulo 11, el segundo discurso va del capítulo 12 al 26 y el tercer discurso del capítulo 27 al 34. Ya sea que originalmente se haya presentado en forma oral en 3 discursos o escrita en un documento de despedida como sugieren algunos, el libro plantea el tema del pacto de Dios con Israel. Puede resumirse de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, 12, 13. Estas son las palabras. Es la manera como inicia el libro, y nos permite definir su prioridad de una manera amplia. Deuteronomio es considerado un libro de palabras, las palabras que habló Moisés, personaje principal, al pueblo de Israel, que les recuerda, exhorta, advierte y promete. El libro contiene también los 10 mandamientos llamados las 10 palabras, que trazan las directrices que provienen de la boca de Dios. En la teoría de Graf Wellhausen de la composición del Pentateuco, las 4 fuentes documentales eran J, E, D y P. El documento D comprendía la mayor parte de Deuteronomio. En el año 18 del rey Josías de Judá, en el 621 a.C., los obreros que estaban refaccionando la casa de Jehová encontraron el libro de la ley. Cuando se lo leyeron al rey, se rasgó las vestiduras, en reconocimiento de que su pueblo estaba desobedeciendo las palabras de este libro. Comenzó entonces un avivamiento religioso. Segundo de Reyes 22 al capítulo 23.
En el primer discurso a la nueva generación del pueblo de Israel, Moisés revisa el pasado del pueblo y los motiva a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. En el segundo discurso, el más largo de todos, Moisés aplica la ley al pueblo y resume los estatutos civiles, morales y religiosos, exhorta al pueblo a la santidad. En el tercer discurso, se relaciona al futuro y pasa de un tono alentador a un tono amenazante. Considera las promesas hechas por Dios a Israel. Moisés suplica al pueblo a recibir las bendiciones de la obediencia y a evitar las maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio también revela que el Señor es el único Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. El libro nos enseña también que Él es un Dios amoroso, misericordioso y que busca la obediencia y santidad de su pueblo. Cristo es presentado en Deuteronomio como el futuro nuevo pacto de Dios con Israel, un pacto que sería muy diferente, en el cual ya no sería circuncidada la carne, sino que la circuncisión sería del corazón. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. De esta forma, Cristo es presentado en Deuteronomio como un futuro nuevo pacto en el cual la circuncisión la efectuó Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. En los próximos videos estaremos comentando todo el libro capítulo por capítulo, y será una experiencia emocionante conocer todo lo que el Señor nos enseña, adentrándonos desde el contexto original hasta el mensaje de Dios para nosotros hoy. Por eso te pido que no te lo pierdas, y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana para que YouTube te avise cuando subamos nuestra próxima publicación.